¿Qué son los eclipses? Son ocultaciones transitorias, totales o parciales de un astro por interposición de otro cuerpo celeste. En el caso del Sol, la Luna y la Tierra, tenemos dos situaciones posibles. La primera de ellas, el Sol y la Luna están a un mismo lado de la Tierra, la Luna está en el centro, no nos deja ver el Sol y tenemos un eclipse solar que será visto por la pequeña franja terrestre, esta que vemos aquí, a la que alcanza la sombra. En la segunda situación tenemos la Tierra en el centro, la sombra de nuestro propio planeta es en la que se sumerja la Luna y tenemos un eclipse lunar que será visto en toda la mitad nocturna del planeta Tierra. Eclipse de Sol, eclipse de Luna. Piensa si hay alguna situación en la que el Sol podría estar en el centro. ¿Y por qué no ocurre en todos los meses? Si la órbita de la Luna estuviera sobre el mismo plano que la órbita de la Tierra, que se llama plano eclíptico, entonces habría un eclipse solar y otro lunar cada mes. No olvides que cada giro de la Luna alrededor de la Tierra define un mes. Sin embargo, la órbita de la Luna está inclinada una pequeña cantidad, 5 grados respecto de la terrestre, inclinación suficiente para evitar que se produzcan eclipses tan frecuentemente. Los dos puntos de intersección entre los dos planos, este de aquí y este de allí, se llaman nodos. Si seguimos la evolución de la posición de la órbita lunar a medida que la Tierra cubre su circuito anual alrededor del Sol, veremos que solo hay 2 épocas al año en las que los nodos están alineados con la Tierra y el Sol. Son las 2 temporadas de eclipse que hay en cada año, separadas más concretamente por 5 meses y 23 días. Vemos aquí esta situación en la que los nodos están en la misma línea que Sol y Tierra. Y lo mismo sucede en 6 meses después, 5 meses y pico después. Sin embargo, en todas las posiciones intermedias, la línea de nodos no está alineado con la línea Sol-Tierra. Luego ahí no puede haber eclipse, en esta zona de aquí tampoco. Nos fijamos en que aquí la sombra lunar pasa por encima de la Tierra, con lo cual no hay nadie en la Tierra afectado, y en el caso de que la Luna esté en esta zona de su órbita, es la sombra terrestre la que se proyecta por encima de la Luna y de nuevo imposibilita el eclipse. Por tanto, 2 veces al año hay posibilidad de eclipse. En el siguiente esquema vemos una animación de lo que es un eclipse de Sol y cómo la sombra lunar deja una traza bastante pequeña en la Tierra. Es una franja de unos 100 kilómetros de anchura. Esa es la única zona en la Tierra en la que se puede ver un eclipse de Sol. Veamos cuáles son los diferentes tipos de eclipse de Sol. La Luna y la Tierra, al ser iluminadas por los rayos solares, proyectan cada una de ellas un cono de sombra muy oscura y bien definida llamada umbra, por ejemplo este cono de aquí, y una sombra mayor, más tenue y difuminada llamada penumbra, que es este cono mayor de aquí. Desde todas estas posiciones se puede ver algo de la luz solar, mientras que desde este cono entre A y B no. En las posiciones A y B, estando en la umbra, ningún rayo solar llega al observador, que lo que ve es un eclipse total. Estaríamos en esta situación o en esta situación. Aquí es cuando vemos la Luna un poquito más grande porque está más cerca de nosotros, y en momentos del año en que la Luna esté un poquito más, o del mes, un poquito más lejos, se ve un poquito más pequeña, pero en ambos casos es suficiente para tapar todo el Sol. En C, lo que llamamos la antumbra, le llegan los rayos procedentes del borde del Sol. Aquí en esta proyección que tenemos serían algunos rayos por encima y algunos rayos por debajo, con lo cual proyectado en 3 dimensiones esto se convierte no solamente en arriba y abajo, sino también en derecha y en izquierda, y se proyecta un anillo. Tenemos un eclipse anular, mientras que en las situaciones en que la Tierra esté en las posiciones D
o E, levantada o más abajo de la línea central. Estamos en la penumbra y llegan rayos de una sola zona del Sol, ya sea la superior o la inferior, y el observador de lo que disfrute es de un eclipse parcial, ya sea de este tipo, viendo un poco la parte superior del Sol o un poco la parte inferior. Veamos algún ejemplo concreto de eclipse de Sol. Este es el del 3 de octubre de 2005 y en el que se ha proyectado sobre el mapa terrestre la franja exacta donde el eclipse de Sol fue total. Vemos que es de una anchura de unos 100 kilómetros. Cualquier persona situada ahí verá el eclipse total. Cualquier persona que se separe de ella, cuanto más se separe, ya sea por el norte o por el sur, verá un eclipse parcial. Si aumentamos la zona española, vemos que aquel eclipse tuvo su zona de totalidad en esta franja. Murcia estaba ligeramente por debajo, el noreste español estaba ligeramente por encima, y en lugares como Madrid se pudo ver un eclipse total. El próximo eclipse total importante que se verá en España no tendrá lugar hasta 2026, en agosto, el día 12. Y la franja de totalidad en este caso está aquí. Entrará por la zona asturiana, cantábrica, y se despedirá por la zona del delta del Ebro. En Murcia no lo veremos total, pero sí que veremos un espectacular eclipse parcial. Hablemos ahora de algunas curiosidades en los eclipses. Bueno, quizás la primera de ellas sería el descenso en la luminosidad ambiental, ¿no? Esa pérdida de luz solar durante el eclipse total que produce curiosos comportamientos en animales y en plantas. En los eclipses parciales este efecto es muchísimo más leve y es imperceptible a veces para el ojo humano, pero no para una cámara, de ahí que se puedan hacer fotos de mucha belleza. En esta fotografía de aquí vemos la corona solar. Todos estos rayos de aquí pertenecen a la corona del Sol, que habitualmente no vemos. Normalmente es invisible por el fulgor de la propia fotosfera, de la propia superficie solar, y solamente somos capaces de verla cuando se eclipsa. Esta es la Luna eclipsando el Sol exactamente. En la siguiente fotografía lo que vemos es el llamado anillo de diamantes, fulgor repentino que marca el final de la fase de totalidad en un eclipse total. Momentos antes lo que se veía era este fulgor en el borde, y justo cuando ya se sale de la totalidad se empieza a ver el Sol y se producen imágenes de esta belleza. Aquí lo que vemos son las llamadas perlas de Bailey. Bailey fue un astrónomo que vivió entre 1774 y 1844. Este efecto es producido por el perfil quebrado de la Luna. La Luna no es una esfera perfecta, y su perfil quebrado, valles y montañas en su borde, producen en el momento del eclipse estas auténticas perlas. Este es un eclipse de Sol visto desde un satélite artificial. Así es como vio la nave Apolo 12 el Sol ocultarse detrás de la Tierra. Y finalmente también tenemos efectos de difracción. El paso de la luz solar por aberturas muy pequeñas, ya pueden ser agujeros en un cartón, entre los dedos de tu propia mano, o entre las hojas de un árbol, como es el caso de la imagen, pueden producir la proyección, del estilo de cámara oscura, de numerosas imágenes del Sol eclipsado que se prestan a bellos juegos fotográficos. Aquí vemos la misma imagen del Sol, lo que llamamos el creciente solar, repetida en cada uno de los intersticios de las ramas. Si lo que hablamos es de un eclipse de Luna, nos preguntaremos por qué en estos casos la Luna se ve rojiza, y tenemos que recordar que es la sombra de la propia Tierra en la que se sumerge la Luna. Es decir, de aquí incide la luz solar, la Tierra se sitúa en el medio, proyecta una sombra que oscurece toda la Luna. Entonces, ¿por qué se ve la Luna no completamente oscura sino rojiza?
Pues por un efecto de refracción de la luz solar en estas capas superficiales, que son de la atmósfera alrededor de la Tierra. La atmósfera lo que hace es actuar de prisma, separando los colores, y de todos los colores la luz roja es la menos dispersada. Vemos aquí como la luz de otros colores no se desvía tanto, mientras que la luz roja se desvía lo suficiente como para impactar en la Luna, y no es más que el mismo efecto que vemos en amaneceres y atardeceres. Por último, una imagen del eclipse lunar, en este caso del 3 de marzo de 2007, para que contemplemos las fases previas al eclipse de luna, cómo se va ocultando y cómo en los momentos centrales se produce ese efecto de refracción maravilloso, luna rojiza, para posteriormente concluir el eclipse de luna.